versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Buenas noches, hermano Adam Zambrano. Igualmente, hermano, Dios te bendiga grandemente. Veo y comparto, dice nuestro hermano Adán. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Dios te bendiga. Un placer estar aquí al pendiente, ¿verdad? Jorge Rivera dice, buenas noches, mi amado hermano, Dios le bendiga, saludos. Saludos, hermano Jorge Rivera, que el Señor te bendiga igualmente. Saludos para ti y buenas noches. Primera a los Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera a los Corintios 10:13. Saludos, hermano Héctor Cerrato, dice saludos desde el Cerro de la Silla, Monterrey, Nuevo León. Saludos, Héctor Cerrato. Allí está el pasaje, amados hermanos, amigos. Ahí está el pasaje, primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Y nos vamos a enfocar, amados hermanos, vamos a hablar acerca de las tentaciones. ¿Cuál es la fuente de la tentación? ¿De dónde proviene o dónde se origina? Mis amados hermanos y amigos, en esta linda noche, basado obviamente pues en esa declaración que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero dice que fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Blanca Flores dice, Dios le bendiga grandemente, mi hermano. A ver, mi hermanito junto con su amada familia, bendiciones para todos mis hermanitos y hermanitas conectados. Muchas gracias por sus saludos. Gracias. Amén, amén, dice nuestra hermana María Isabel. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la fuente de la tentación. Ya leímos primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que nos habla precisamente de este tema de la tentación, hermanos. Que, bueno, las tentaciones que nosotros tenemos pues son meramente humanas. Aquí lo primero que podemos nosotros, hermanos, comprender, cuando dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y bueno, yo puedo entender, hermanos, que estas tentaciones, como son humanas, y como los humanos tenemos limitaciones, y como lo humano, pues podemos nosotros soportarlo. Es decir, no es nada del otro mundo. Dios, hermanos, es lo que nos está hablando a través de este pasaje, que Él no nos va a tentar con algo que no sea humano. Es decir, con algo que esté más allá de la humanidad de nosotros. Vamos a decir así, hermanos, que no es nada del otro mundo. No es algo que venga, hermanos, o que sea de algo que no vamos a poder nosotros poder soportar. Buenas noches, hermana Vero Belmar. Dice, bendiciones de lo alto para todos. Amén, así sea, hermana. Gracias. Carmen Salvador, bendiciones, dice, amados hermanos y hermanas, audiencia. El Todopoderoso, dice, nos guarde en el transcurso de la noche. Amén, así sea. Así sea, hermanos. Entonces ahí está, hermanos, no es algo del otro mundo. También podemos nosotros leer Santiago, hermanos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Julián Carmona dice, bendiciones, hermano, igualmente. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, que es un texto también bien adecuado para este tema, la fuente de la tentación. La tentación, estamos hablando, hermanos, de la tentación, y ya leímos que todas las tentaciones son humanas, no son del otro mundo, hermanos. Podemos soportarlas, podemos, hermanos, vencerlas con la ayuda de Dios, obviamente. Santiago 1, 14 y 15 dice, cada uno es tentado
Acuérdense que estamos hablando del tema de dónde vienen las tentaciones, cuál es la fuente de la tentación. Y fíjense lo que dice Santiago 1, 14 y 15, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia, hermanos? Pues es un deseo. Cuando de su propio deseo, hermanos, de su anhelo, es atraído, es seducido. Y dice el versículo 15, entonces ese deseo, esa concupiscencia, hermanos, después que ha concebido, fíjense qué interesante, hermanos, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Si se fija, hermanos, está utilizando aquí esta terminología, hermanos, acerca de concebir, de el alumbramiento, hermanos, de dar a luz. Pero no estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando, hermanos, en términos terrenales, es decir, hermanos, en términos materiales, hablando de un ser, de una persona, de un niño, de un bebé, sino que aquí está hablando del alumbramiento de esa tentación. Fíjense cómo empieza todo, hermanos. Dice que cada persona en lo individual es tentado de su propio deseo, de su propia concupiscencia. Dice que nos atrae, que somos seducidos. Mire, para que nosotros podamos entender bien este pasaje, tenemos que usar palabras que nosotros podamos estar relacionadas con ellas, hermanos, para poder comprender este lenguaje bíblico. Hay un dicho que dice, hermanos, que nosotros conocemos por ahí, que dice que cada quien tiene un talón de Aquiles, ¿verdad, hermanos? A ver, coméntenme qué significa este dicho. ¿Qué significa que cada quien tiene un talón de Aquiles? Que cada quien cojea de un lado del pie, algo así, ¿verdad, hermanos? ¿Qué significa esto? Su talón de Aquiles. Quiero que lo comenten, hermanos, para ver si es verdad lo que yo estoy diciendo, para ver si es verdad que nosotros tenemos cierto lenguaje, ¿verdad? Ciertos dichos, ciertas frases que dan a entender algo que todos entendemos, y así poder comprender mejor el lenguaje bíblico. Hermanos, ¿qué significa que el talón de Aquiles? Le diste en el talón de Aquiles. Dice que tiene un lado débil nuestro hermano Julián Carmona. Exactamente, hermanos. Cada quien tiene un punto, un lado débil, una debilidad, hermanos. Y cada quien, por eso dice aquí que cada uno es tentado, cada uno en lo individual, porque no todos, hermanos, tenemos las mismas tentaciones. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien claro y usted lo va a entender a la perfección de esto que estamos hablando. Mire, por ejemplo, yo, un servidor, hermanos, pues yo soy cristiano, y yo, pues antes de ser cristiano, hermanos, en mi juventud, cuando yo no era cristiano, repito, dice concupiscencia, deseo desenfrenado. Muchas gracias, hermano, por su aportación. Dice Héctor Cerrato, dice, ¿cómo se dice? Sabemos de qué pie cojea. Exactamente, eso es lo que yo tenía en mente, pero como que no me salía bien la idea. Dice la debilidad de cada quien. Exacto. Esto es lo que está enseñando la Biblia, hermanos. Muchas gracias, hermano Julián, hermano Héctor, por sus aportaciones tan valiosas a este estudio. Se los agradezco, hermanos. Pero mire, les decía yo que cuando no era cristiano yo, hermanos, y yo era joven, ¿verdad?, en la secundaria. Sabemos que en la secundaria es una etapa, es una edad donde, hermanos, el pecado, las tentaciones está, hermanos, los vicios, sobre todo, está pues en su apogeo. Y déjenme decirle algo, hermanos, la cerveza nunca fue, hermanos, mi atracción. Entonces, en la verdad, la cerveza, hermanos, para mí nunca fue algo de ¿cómo les explico, hermanos? De deseo, de que me llamara mucho la atención, vaya, hermanos. Entonces, ahora como cristiano, obviamente menos, hermanos, sabiendo que pues no es correcto,
Pero lo que yo trato de decirles, hermanos, es que ahora como cristiano, pues la cerveza a mí, hermanos, no me genera en lo absoluto, en lo mínimo, ninguna clase de atracción, de que yo tenga que abstenerme pues de no pecar, porque pero muy por lo contrario, yo sé que a lo mejor aquí hay hermanos o hermanas incluso que antes de venir al cristianismo, hermanos, de convertirse al cristianismo, pues tal vez si bebían, ¿verdad? Porque les gustaba. Cierto, hermanos, ahí corrobórenme si estoy en lo correcto, pero yo sé que sí, hay muchos hermanos cristianos que antes de convertirse pues tomaban, tal vez se embriagaban, puede ser, o tal vez no, pero les gustaba. Y ahora que son cristianos, pues ahora tienen que abstenerse de ello. Y a lo mejor puede ser, y lo más probable que, hermanos, cuando ustedes se convirtieron al cristianismo, o cuando esas personas o esos hermanos se convirtieron, pues sí haya generado, hermanos, obviamente, pues una abstinencia, decir, oye, pues eso me gustaba antes, ahora soy cristiano y ya tengo que dejarlo poco a poco, y a lo mejor a estas alturas ya no le genera tampoco hermanos, ninguna tentación, vaya. Pero a lo mejor al principio sí, ¿verdad, hermanos? O puede también ser que a lo mejor haya cristianos que aún le den tentación, hermanos, pues echarse, como decimos, ¿verdad? Por aquí en el norte, aquí están hermanos del norte, pues echarse unas bien muertas, ¿verdad? Como dicen, es decir, bien frías. Díganme si no, hermanos, pues somos humanos, somos carnales, y a lo mejor hay hermanos, repito, que les cause tentación echarse una de vez en cuando, ¿verdad? Sí me explico, hermanos, a lo que yo me doy, lo que yo trato de decirles es que, por ejemplo, a mí no es el punto débil. Dice la hermana Carmen, ándele también el chisme, exactamente. El chisme es la misma aplicación. A lo mejor hay tendencias, ¿verdad?, de que, oye, cómo me encantaría andar con la vecina ahí en el chisme, sacándole la garra a toda la cuadra, ¿verdad? Pero no, es que ya soy cristiana, ya soy un cristiano y tengo que abstenerme. Me da tentación, ¿verdad? Me da comezón el oído de saber el chisme calientito, ¿verdad? Y empezar. Eso es, hermanos, ¿sí? Dice María Espino, bendiciones mi hermano para usted y su amada familia. Saludos a todos mis hermanos en Cristo. Saludos para usted también, hermana. Entonces sí me estoy dando a entender, hermanos, otra vez, para mí la cerveza no genera ninguna tentación. Pero, por ejemplo, miren, la hermana dice del chisme, a lo mejor ahí sí yo, hermanos, ya ahí a lo mejor ya me pega más. O a lo mejor la cerveza no, pero el cigarro, o tal vez el cigarro no, pero pues tantos pecados, ¿verdad?, que podemos mencionar, hermanos. No sé si me esté dando a entender lo que dice Santiago 1:14, que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Ahora imagínense, hermanos, imagínense, por ejemplo, a un alcohólico que viene al cristianismo, imagínense, hermanos, yo creo que es tentado de esa concupiscencia, de ese deseo desenfrenado que nos dio nuestro hermano, esa definición tan precisa, tan exacta, y se lo agradecemos. Y hermanos, pues obviamente por ese lado al hermano le va a dar tentación, tal vez a otra persona le va a dar otras tentaciones. Yo creo que este punto está ya bien aclarado, hermanos. Aquí lo que dice Santiago, que cada uno es tentado. Vamos a aplicarlo a un dicho mexicano, hermanos, para que lo entendamos. Cada uno es tentado del pie que cojea, es decir, de su talón de Aquiles, es decir, de lo que más, ¿verdad?, batallamos. A lo mejor el coraje, hermanos. A lo mejor yo soy de esos que dicen, hermanos, como decimos los mexicanos, de mecha de mecha corta, ¿verdad, hermanos? De mecha corta. ¿Qué quiere decir esto? No, ni que me diga nada, porque yo exploto, porque yo empiezo a gritar y a molestarme, ¿verdad? Eso también es un deseo. Es decir, esa también es la concupiscencia de tal vez ciertos hermanos que batallan con su carácter, con su temperamento, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces pueden ser tantos pecados, hermanos, cada quien es atraído y seducido
por su talón de Aquiles, por el pie que usted cojea. ¿Sí me explico, hermanos? Está bastante claro. Entonces, la concupiscencia, ese deseo desenfrenado, dice que después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, cuando ya lo llevamos a cabo, hermanos, cuando esos hermanos pues los tienta la cerveza y se echan su 1 o 2, 3 cervecitas, hermanos, pues ya fue concebido el pecado, ¿verdad? Y dice, da a luz la muerte. Eso dice Santiago, él afirma que los deseos malos, los apetitos carnales, amados hermanos, nos sujetan a las tentaciones. Sí, hermanos, dice nuestra hermana María, saludos desde Nogales, Sonora. Saludos, hermana, hasta allá. Entonces, es el deseo, hermanos. ¿Y por qué decimos esto? Dice la hermana que hay hermanos y hermanas que se agarran del texto donde le dice a Timoteo, dice la hermana, que se le dijo que tomara vino por causa de sus enfermedades. Bueno, sí, el problema es que los hermanos lo toman como pretexto, como dice la hermana, ¿verdad? Pues para echarse unas ahí, pero aquí está usándolo en términos médicos, ¿sí, hermanos? Y que tomarse 1 o 2 no es malo siempre y cuando no se emborrachen. Híjole, hermanos, híjole. No, hermanos. ¿Para qué le busca, como decimos también los mexicanos? ¿Para qué le busca 3 pies al gato, verdad? O como decimos también aquí, hermanos, más coloquialmente, ¿para qué le buscas, verdad? No le busques ruido al chicharrón. Bueno, no sé si así se dice, hermanos, pero algo así. No le busquen, hermanos, no le busquen, mejor absténganse, ¿verdad? De todo eso, ¿verdad? Porque pues es como si dijéramos, pues un toquecito de mota, al cabo no me pongo loco, ¿verdad? Pues no está bien. No queramos disfrazar, hermanos, no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así empiezan, dice el hermano Julián, exactamente, así empiezan. ¿Para qué le busca? No le busque, hermano. Entonces, no debemos de culpar a otros. Eso es lo que nos enseña, hermanos, Santiago 1, 14 y 15. Dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. No culpemos a otros, a terceros, a otras personas, como lo hizo Adán. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué dijo Dios, Jehová Dios? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Adán? No, pues la mujer que me diste, Señor. La mujer que me diste. A ver, Eva, ¿y tú qué? No, es que la serpiente, ¿verdad? Siempre buscamos culpables, no queremos hacernos responsables de nuestros actos, de nuestros hechos, ¿sí? Dice Reynol, mis hermanos, pero en mi caso, antes de conocer a Dios y que Él me conociera, yo dejé la tomada del vicio del cigarro por pura fuerza de voluntad. Lo que sí Dios quiere quitarnos es que dejemos nuestros, nuestros pensamientos, nuestro sí mismo. Lo más seguro que la persona que hace todo eso no tiene nada que ver con Dios. Sí, hermano, o sea, obviamente la fuerza de voluntad. Miren, les voy a decir algo, hermanos, ahorita que nuestro hermano está tocando este tema de la fuerza de voluntad. Muchas veces nosotros queremos que los vicios que traíamos o que venimos arrastrando del mundo, del pecado, ahora somos cristianos y muchas veces nosotros queremos que Dios nos los quite así como por arte de magia. También nuestro vocabulario, por ejemplo, hermanos, porque antes decíamos groserías hasta por los codos. Puede haber hermanos también que antes de ser cristianos pues hablaban, hermanos, muchas groserías. ¿Sí, hermanos? Y bueno, todo eso se va quedando ahí atrás, hermanos. Se queda ahí en el agua ya todo eso. Esos pecados, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, mis hermanos, les voy a comentar una ilustración, una reflexión. Ponga mucha atención, una reflexión cortita.
No me voy a tardar mucho. Es una reflexión, ponga mucha atención. Se dice de un hombre que tenía muchos vicios como el cigarro, el alcohol, las mujeres, el mal lenguaje, ¿verdad? Sí, hermana Espino, todo eso pues hay, lastimosamente, pero bueno, ellos darán cuentas a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir hablando nada más lo que es la palabra de Dios. Y bueno, yo les decía de este hombre, y entonces dice que este hombre va a Dios en oración, hermanos, este hombre que tenía esos vicios. Y este hombre le dice a Dios en oración: Señor, quítame, por favor, el alcohol, el vicio del alcohol, Señor. Quítame, Señor, el vicio del cigarro. Quítame todos esos vicios, ¿verdad?, que él tenía, hermanos. Acuérdense que es una ilustración, hermanos. Es como un tipo de parábola, por decirlo así. Y entonces dice que Dios, hermanos, habla con este hombre, le contesta a este hombre, y fíjese lo que le dice Dios: yo no te puedo quitar todos esos vicios, dice Dios, le dijo a este hombre. Yo no te puedo quitar todos estos vicios si tú no me los entregas. ¿Qué le parece, hermanos? La respuesta divina. No te voy a quitar eso hasta que tú me los entregues. ¿Por qué, hermanos? Porque déjenme decirles algo. Porque aquí, con lo que comentaba nuestro hermano Reynol, de que pura fuerza de voluntad, exactamente, eso es lo que se requiere. Porque si uno, hermanos, si uno no le da, o sea, en esta reflexión, ¿a qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere Dios cuando le dice, dámelos, entrégamelos? Bueno, a soltarlos, hermanos. Es decir, que también uno tiene que poner, como dice el hermano, de su voluntad, de su fuerza. Sí, hermanos, o sea, hay que esforzarse, claro que nos va a costar, pero es que muchas veces queremos que esas ganas se nos vayan así como por arte de magia. Sí, Dios nos va a ayudar, hermanos, pero cuando nosotros se los entreguemos, cuando nosotros digamos, ¿sabes qué? No más cigarro, no más cerveza, y estamos haciendo un esfuerzo, ahí Dios es donde nos va a ayudar a quitarnos, ¿verdad?, ese vicio. Pero si los tenemos bien abrazados, hermanos, esos vicios, ¿cómo nos los va a quitar Dios? Si los tenemos así bien pescados, no sé si me esté dando a entender, hermano, yo sé que sí. A lo que me refiero es que también hay que cooperar. Bueno, Señor, pues me voy a abstener, me voy a fajar los pantalones bien fajados para no pecar, Señor, contra ti. Y ahí es donde Dios nos los va a quitar, hermanos, porque nosotros ya se los estamos, con esa actitud, se los estamos otorgando, se los estamos dando, le estamos diciendo, ten, Señor, tómalos. Pero pues como decimos, muchas veces aquí los tenemos bien abrazados. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no le echamos nada de ganas. Entonces no hay que culpar a otros como Adán, ya lo dijimos, como Saúl también. Fíjense lo que decimos nosotros muchas veces. Por ejemplo, que un joven cristiano ande mal, como que queremos justificarlo diciendo, pues es que es joven. Bueno, sí es joven, pero pues ya conoce la Escritura. O cosas así que dice el mundo, como de que, no, pues que pescaron a cierta persona robando. Ay, hombre, pobrecito, déjalo, pues tiene necesidad. ¿Sí me explico? Bueno, pues si tiene necesidad, póngase a trabajar honradamente. Tiene necesidad, bueno, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Trabaje para que comparta eso que tiene con los demás también. O también a veces el pecado del homosexualismo. Ay, no, pobrecitos, pues así nacieron, pues ni no tienen la culpa, ¿verdad? No, hermanos, no es la de ahí, hermanos, están mal esas frases. Aquí dice claramente que el pecado, ¿de dónde viene? De nuestro deseo, de nuestro yo, ¿verdad? De nuestra concupiscencia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué, hermanos? Cuando estabais muertos en sus
Vamos a cambiarle esa palabra que significa lo mismo. En sus delitos suyos, sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice la Escritura. En nuestros delitos, nadie más, hermanos. O sea, nadie más tiene la culpa que yo. ¿Sí, hermanos? Entonces, y esto concuerda perfectamente con lo que dice Santiago, ¿verdad? Que ya leímos Santiago 1:14 y 15, que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propio deseo. No culpemos a los demás y no justifiquemos a los demás. El pecado, hermanos, es pecado. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 también nos dice algo, hermanos, de este punto que estamos viendo. Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, el deseo de la carne. O sea, Satanás nos tienta, hermanos, a través de esos deseos, como lo veníamos hablando desde un principio, hermanos. O sea, sabiendo nuestra debilidad, pues obviamente de ahí va a venir la tentación. O sea, es absurdo que, como yo les decía en mi caso, hermanos, que a mí la cerveza, el vino, hermanos, hombre, ni un pelito de rana calva, como dicen por ahí, se me antoja, hermanos. O sea, no es algo que yo esté luchando de que como cristiano, mas sin embargo sí lucho con otras cosas, ¿verdad? Que podemos mencionar muchos pecados y yo digo, no, pues esto sí batallo, hermano. Sí batallo con esto, me tienta esto, hermanos. Pero cerveza, entonces sería absurdo que Satanás, por ejemplo, hermanos, viniera a mí, a Emanuel Barrón, y me tocaran la puerta y me dijeran, te regalo este six de cerveza, ¿verdad? No, hermanos, para nada, no sería ni nada me tentaría. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, pero pues tal vez en otros casos, otras cosas sí me tienta más Satanás. Y ahí es por donde nos va a dar, hermanos. A usted, a mí nos va a dar, ¿por dónde? Por nuestro talón de Aquiles, por nuestra concupiscencia, como dice, hermanos, la Escritura. Entonces, hermanos, ahí Satanás nos tienta a través de estos deseos. Él sabe cuáles son, nos seduce a satisfacer esos deseos, nos mete en nuestra mente, hermanos, engaños tales como lo necesitas, o como decía la hermana María Espino, una no es ninguna, hombre, tómate una, nada más no te emborraches, pero tómatela. ¿Verdad que sí, hermanos? O sea, una no es ninguna, dos no son nada, tres apenas es una, y como una no es ninguna, pues échate tres y otras tres y otras tres. ¿Sí me explico, hermanos? Y así empiezan, como dice también nuestro hermano. Entonces, hermanos, no juegue a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo, ¿verdad? Dice ese dicho muy cierto, es cierto. Entonces, hermanos, Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una batalla, hermanos, es una lucha diaria. Cada día, hermanos, van a venir tentaciones, ¿sí? Primera Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, hermanos. O sea, el pecado es atractivo, ya lo sabemos, ustedes lo saben. Usted sabe que Adán y Eva, ese fruto dice que parecía que atractivo a la vista, era fruto codiciable. Sí, hermanos, pero trajo, hermanos, consecuencias fatales. Así como estos que estamos hablando, estos hermanos, ¿verdad? Que, pues sí, ahí le andan puliendo los cuernos, ¿verdad? Al toro, andan jugándole ahí al cristiano, ¿verdad? Y tomándose ahí una que otra, pero no saben que pueden caer muy bajo, hermanos, es peligroso. Dice un dicho también, no juegues
con juego porque te vas a quemar. No juegues, no le juegues, ¿verdad? No le busques tres pies al gato, ni le busques ruido al chicharrón. Es decir, bueno, ya saben lo que quiere decir todo eso, hermanos. Recordemos siempre, hermanos, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído, es seducido. A mí no me seduce la cerveza, ya lo dijimos, pero otras cosas sí. ¿Sí, hermanos? Y sí que quemar, dice el hermano, exactamente, hermanos. Dios pueda iluminar a esos hermanos que se justifican, ¿verdad? Con que diciendo, no, hombre, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Muy bien. ¿Les convendrá a los hermanos eso? Pues yo creo que no les conviene. ¿Sí recuerda a los hermanos de José, hermanos? Yo creo que sí los recuerda, obviamente. Ellos cometieron pecados horribles contra José, hermanos. Imagínense por un momento que hermanos sean capaces de maltratar, de vender, aún de matar, hermanos, a su propio hermano. ¿Se imagina usted esto, hermanos? Como si fuera, pues, no sé, un animalito. Pero si usted recuerda, hermanos, esa historia, y yo sé que usted lo recuerda, allá en el Antiguo Testamento, ¿dónde empezó el problema de los hermanos de José? ¿Sí se acuerdan por qué lo odiaban? ¿Sí se acuerda por qué conspiraron, hermanos? ¿Por qué lo tiraron al pozo? Y, hermanos, todo eso, ¿sí se acuerdan? Lo vendieron, ¿verdad? O sea, bueno, lo echaron al pozo. ¿Dónde empezó eso, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron todo eso? Si usted recuerda, le tenían envidia. ¿Sí, hermanos? La envidia. ¿Dónde comienza todo eso, hermanos? En el corazón. Y ya lo leímos, no hay que dejar, hermanos, que eso malo, ese pecado, lo que sea envidia, deseo, lo que usted quiera llamarle, pero que sea negativo, malo, pecaminoso. No dejemos que crezca, hermanos. No dejemos que vaya formándose ahí, porque si crece y da luz, hermanos, ya lo vimos, al final produce muerte. Y estos hermanos de José precisamente empezaron la envidia, y esa envidia dejó, hermanos, que poco a poco, ¿verdad?, fuera invadiendo su mente, su corazón, hasta cometer estos actos atroces, hermanos, de tirar, maltratar a su propio hermano, hermanos. ¿Sí? Entonces, fíjense las consecuencias fatales del pecado si nosotros le permitimos que avance, hermanos. Josué, capítulo 7, versículo 21. Qué interesante también está este pasaje en este tema que estamos hablando, hermanos. Miren, vamos a leer Josué 7:21. Josué 7:21. Fíjense, hermanos. Dice, pues vi, dice, hermanos, entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo cual codicié, y ¿qué más? Fíjense, aquí vino la codicia, pero dio un paso más allá, dice, y lo tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello, hermanos. Dice el hermano Reynol, a ver, vamos a ver, dice, así fue mi hermano con ellos, lo quisieron matar, al final lo vendieron, pero claro, todo fue el propósito de Dios, así es, eso, o sea, fue permitido por Dios, amén, porque José tenía que ser gobernador. Exactamente, hermanos, o sea, Dios conoce los deseos, las intenciones
en el corazón de las personas. Y aún así, hermanos, a través de esos actos atroces, en medio de los corazones perversos de la gente, aún así Dios ahí, hermanos, obra, ¿verdad, hermanos? Aún ahí nuestro Dios se hace valer de las personas malas para llevar a cabo sus propósitos, como bien lo dice nuestro hermano Reynold Rosales. Amén, gloria a Dios, dice nuestra hermana Hermelinda. Dios le bendiga, mi hermana. Estamos con Acán, hermanos. Sí, notó, hermanos, la lectura, puso atención. ¿Sí? Dice que vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. 200 ciclos de plata y un lingote de oro, pues algo codiciable, ¿verdad? Es lo que decíamos. El pecado es codiciable, es atractivo, lo cual codicié. Es lo que decía hace unos momentos, hermanos. Si a lo mejor a usted le da cierto coraje, envidia, cierto deseo de hacer algo, hermanos, malo, pecaminoso, que no crezca eso, hermanos, que frénelo, ¿verdad? Deténgalo lo más pronto posible, porque aquí dice codicié, pero lo tomé también, dice, hermanos, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Entonces, codicié y tomé. O sea, ahí tenemos cómo se alumbra el pecado, ¿verdad? Empieza en nuestra mente, en nuestro corazón, pero cuando ya lo llevamos a cabo, el hecho, hermanos, el acto, pues ya, ahora sí que ya valió, ¿verdad? Como decimos nosotros, viene el pecado, viene la consecuencia, hermanos. Vio, codició y tomó. Vio, codició y tomó. Y recuerde lo que dice Mateo 15:19, que del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde, hermanos? De aquí, mire. Este aparato que nosotros tenemos aquí no solamente bombea sangre. También, hermanos, produce, ¿verdad? De hecho, dice la Escritura que de la abundancia del corazón, ¿qué, hermanos? Habla la boca, hermanos. El corazón, por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tengamos cuidados, dice, hermanos, la Escritura, que nuestro corazón no se llene de cosas malas, negativas, pecaminosas, que aunque vengan a nuestra mente y a nuestro pensamiento, a nuestro deseo, hermanos, no dejemos que crezca, que no alumbre, que no, hermanos, no. Pero esto solo hermanos, se logra, hermanos, si nosotros en vez de llenar nuestro corazón de cosas negativas, lo llenamos de cosas como la palabra de Dios. ¿Qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué, hermanos? Bueno, no están aquí, hermanos, pero ¿qué dice? Para no pecar contra ti, hermanos. Pero bueno, hermanos, o sea, lo que pasa es que muchas veces en vez de llenar nuestro corazón de Biblia, de Escritura, pues la llenamos con puras cosas del mundo, puras cosas terrenales, ¿sí? Mateo 23:25-28 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia, dice, lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes, dice, a sepulcros blanqueados, que por fuera, dice, a la verdad, pues se muestran hermosos, mas por dentro, dice, están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, dice, por fuera, a la verdad, pues os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, dice, estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Que no nos pase eso, hermanos, que no tengamos así nuestro corazón, porque sí, como dice este pasaje, delante de los hermanos podemos aparentar
delante de las personas podemos aparentar mucha espiritualidad, mucha sabiduría, hermanos, pero por dentro estamos llenos de podredumbre, hermanos, estamos llenos de pecado, ¿sí? Bueno, hermanos, vamos a terminar entonces. Dice la hermana: ruego sus oraciones por mi hijo Wilmer. Dice: más gracias a usted porque él está yendo a la iglesia allá en Florida, o en Florida. Ahorita está pasando... yo no lo entendí al final. Pasando... el huracán Milton. Es cierto, hermanos. Con mucho gusto, hermano, vamos a agregar aquí a Wilmer, nuestra hermana Hermelinda. No, hermana, bueno, gracias porque tal vez los que no sepan, joven hermano, bueno, nos contactó a un servidor aquí por medio de estas transmisiones. Él buscaba una iglesia de Cristo allá en el lugar donde él está, allá en los Estados Unidos, en Florida. Y entonces yo lo que hice pues es precisamente contactar a mis hermanos de la página de Un Momento con Jesús para que me brindaran apoyo en buscar un lugar donde se reuniera nuestro hermano, porque él estaba retirado. Y también agradezco ahí a los hermanos que rápidamente pues empezaron a dar información, pidieron el contacto, se contactaron con él y entonces el hermano ya está. Gracias a Dios también principalmente por esos medios que él pone. Y entonces el hermano pues ya está reuniéndose y me da mucho gusto que siga reuniéndose. Y más que nada pues gracias a Dios, ¿verdad, hermana? Que Dios es el que obra a través de los medios que él pone. Por eso yo insisto en que las redes sociales, hermanos, son una buena herramienta, debemos de usarla bien. Si la usamos correctamente, como en este caso, es de gran bendición y lo estamos experimentando, hermanos, que a través de estas transmisiones nos edificamos, ¿verdad, hermanos? Y nos reprendemos los unos a los otros y nos ¿cómo se dice? Sí, estamos ahí pues en comunión. Entonces, hermanos, terminamos. ¿Cuál es el remedio, hermanos? Lo que decíamos ahorita, ¿sí? Se lo llevaron a vivir con ellos, dice la hermana. Fíjense, hermanos, qué maravilla, me da mucho gusto. Qué gusto, hermanos. Por eso decíamos que la familia de Dios es grande y está en todas partes, ¿sí? Me da muchísimo gusto, hermanas, saber eso. Se lo llevaron a vivir con ellos. Qué alegría, hermanos. Y me da mucho gusto por los hermanos que están brindándole ese apoyo a nuestro hermano para que él siga adelante su camino, hermanos. Vamos a orar por Wilmer con mucho gusto. Romanos 6 del 3 al 4, hermanos. Ahí está la solución para esto que estamos hablando, hermanos. Romanos 6, 3 y 4. Dice, hermanos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ¿sí? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, crucificar al viejo hombre, como lo hablábamos hace unos momentos, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado, dice, que sea destruido, ¿sí? A fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el hermano Reynold Rosales. Disculpen, hermano, por interrumpir, ya esta es la última. A ver.
Dice, el problema no es pecar o caer, el problema es darnos cuenta del pecado y no arrepentirnos como el hijo pródigo, como Pedro y no como Judas Iscariote o Caín. Es necesario reconocer nuestro pecado, claro, hermano, sin duda. O sea, no estamos diciendo, ¿verdad?, estamos propensos, podemos caer los que estamos aquí todos, y a lo mejor ya hemos caído. Pero es importante lo que dice el hermano, lo importante es arrepentirse, seguir adelante, claro, hermano, porque pues Dios nos perdona. Él dice que si nosotros, dice la Escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis más. Dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Sí, sin problema, hermano, estoy de acuerdo con usted. Hay que arrepentirse. O sea, no hay que practicar el pecado. María Isabel dice, gloria a Dios, que ya se está agregando en la iglesia. Así es, hermano. Entonces, ese es el propósito, hermanos. O sea, hay que, hermanos, crucificar, como dice Romanos 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Gálatas 5, 16 y 24, dejar de satisfacer los deseos de la carne. Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Romanos 13, 14, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense qué interesante, hermanos. Guille García, buenas noches, hermano, que Dios les bendiga grandemente junto a su amada familia y les bendiga con mucha salud. Gracias, hermana. Igualmente, todo para usted también, estas bendiciones. Dice, no proveáis. Qué interesante, hermanos, esta palabra, no provean para los deseos de la carne. Es decir, si yo, otra vez con los ejemplos, porque los ejemplos son los que nos hacen entender mejor la palabra, hermanos. No satisfagas, dice, no proveas para los deseos de la carne. Si yo, mi talón de Aquiles, ¿verdad, hermanos? Mi talón de Aquiles es, otra vez, pues vamos a tomar ese ejemplo otra vez. El alcohol, la cerveza, el vino. Ese es mi talón de Aquiles, es mi concupiscencia, es mi deseo desenfrenado. Es algo que me causa tentación. ¿Qué debo de hacer, hermanos? Pues no voy a estar, obviamente, tal vez mezclándome con gente que esté ahí tomando en un lado mío, porque pues estoy proveyendo a ese deseo, lo estoy alimentando. ¿Sí me explico? Es lo que dice aquí, hermanos, Romanos 13, 14. Dejar de proveer para los deseos de la carne. Y lo que pasa es que a veces los estamos proveyendo nada más para ese deseo. Estamos alimentando ese deseo. O a lo mejor nada más estoy viendo ahí videos en internet de vinos, de cervezas o de mis amigos, cómo se la están pasando bien, mis amigos de Facebook, ahí en la tomadera, bueno, entre comillas, pasándosela bien. Estás proveyendo para ese deseo. Estás diciendo, híjole, pues qué contentos se ven, ¿verdad? O estamos ahí con aquellas personas que están haciendo eso y pues, oye, estás proveyendo para eso, o sea, aléjate lo más que puedas, ¿verdad? No estimules, no estimules los deseos malos, hermano. O si, como decía una hermana hace unos momentos en los comentarios, el chismecito. Ay, cómo me gusta el chismecito. Pero ahí estamos viendo nada más, ¿verdad? La oreja, ¿qué? Ventaneando. O estamos viendo ahí esos programas del chisme. O me voy a juntar con la vecina que esa es le dicen la Zócalo. ¿Por qué le dirán la Zócalo? Bueno, aquí por lo menos en Monclova, hermanos, hay un periódico que se llama El Zócalo. Y cuando una persona es muy informativa, que ya sabemos a qué tipo de personas nos referimos, personas pues que están en el chisme,
Pues yo voy a ir a buscarla, ¿verdad? Estamos ahí buscándole, ¿verdad? Estamos estimulando, estamos alimentando, hermanos, ese pecado que sabemos que nos va a hacer mal, que estamos ahí nada más para ver qué pasa. No estimular los deseos malos por medio de todas estas cosas, videos, novelas, revistas, malas compañías. Sí, hermanos, no los satisfagamos, hermanos. Debemos de llenar el corazón con pensamientos y propósitos sanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice, hermanos? Pensad. En esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y Colosenses 3:16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia, dice, en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en ustedes, hermanos. Llénese de la palabra de Dios. Llénese. Porque acuérdate que lo dijimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Llénese la palabra el corazón de la palabra de Dios, y usted va a estar hablando de eso solamente. Y termino, hermanos, diciendo lo siguiente. Cuando Jesús fue tentado, porque este es el tema, la tentación, la fuente de la tentación, ya lo vimos. Allá en Mateo capítulo 4, hermanos, cuando Jesús fue llevado al desierto a ser tentado, y en 3 ocasiones Satanás lo tentó, hermanos. Si eres hijo de Dios, pues aviéntate, ¿verdad? Al cabo dice la Escritura que Él mandará a sus ángeles. Si tienes hambre, pues di que estas rocas se conviertan en pan y cómetelas. Y todo esto te voy a dar si tú me adoras, dijo Satanás. ¿Cómo venció la tentación Jesús, hermanos? Escrito está. Escrito está, escrito está, en las 3 ocasiones. ¿Y qué hizo Satanás, hermanos? ¿Qué hizo Satanás? Se fue, hermanos. Ya no lo molestó más. Vámonos con el que sigue porque con él no puedo. Y a lo mejor usted está diciendo, bueno, pues sí, pues Jesús, ¿verdad? O sea, pues Él es Jesús, obviamente, que lo venció. Y entonces nosotros no podemos, hermanos. Vamos a leer por último. Vamos a terminar con un pasaje. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y con esto terminamos. Someteos pues a Dios. Sométete a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué no es lo que hizo Jesús? Él se sometió a Dios y resistió al diablo. ¿Y qué hizo el diablo, hermanos? Huyó, se fue. Y esto mismo aplica para nosotros. Vamos a someternos a Dios, a su palabra. Y Satanás dirá, hermanos, patitas, ¿para qué les quiero? Vámonos. Huirá de vosotros, de nosotros. Vamos a entonar un himno, hermanos. Vamos a entonar un